Hola, yo soy la profesora Gislaine y vamos a más una clase de lengua española. En la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar un poco sobre la diversidad de un idioma. Ya es sabido que la lengua española es hablada en 21 países diferentes. Cada país posee sus características ahí que nos ayuda a entender cómo es diferente un país del otro. Y en un mismo país vamos a percibir muchas diferencias en la manera de hablar. Entonces, el tema de la clase de hoy son las variantes lingüísticas. Vamos a hablar un poquito sobre qué son esas variantes, cuáles son sus características y cómo eso influye en la diversidad de un idioma. Para empezar nuestra clase, vamos a entender un poco sobre lo que serían variantes lingüísticas. Las variantes lingüísticas se definen como el conjunto de los distintos modos de habla. Estas variantes aparecen en virtud de la situación social y cultural de los hablantes y de cada momento histórico. De igual manera, depende del lugar en que se encuentre o de la particular situación comunicativa en la que se ven inmersos. En general, el término se aplica a cualquier forma distintiva de un idioma o expresión lingüística. Los lingüistas lo utilizan comúnmente para cubrir una amplia gama de subcategorías superpuestas de un idioma, incluyendo dialectos, registros, reglas, que são que a gente conhece como gírias, e dialectos, que são formas diferentes de hablar o mesmo idioma, certo? Estas variantes se desviam de lo que se considera a norma estándar do idioma, ou seja, da forma culta, da norma culta do idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué serían las variantes? Son maneras diferentes de hablar un mismo idioma, ¿sí? Estas maneras diferentes están ahí envueltas por algunas características, como por ejemplo, grupo social, la situación social, la cultura de un pueblo y también cuestiones geográficas, como por ejemplo, la manera que hablamos aquí portugués en Acre, ¿sí? Es diferente de la manera que se habla portugués en Sur, ¿sí? Entonces, esto depende de una posición geográfica y está incluida ahí en la variante lingüística. Entonces, vamos a observar ahí algunos ejemplos. Tenemos la palabra bañador, que se utiliza en España. Tenemos la palabra traje de baño, que se utiliza en Chile. Y yo tengo malla, que se utiliza en Argentina. Estas tres palabras ahí utilizamos de maneras distintas por causa de la variación en cada uno de los países, ¿sí? Y cada una de ellas está diferente por causa del léxico y de la variación, ¿sí? Entonces tenemos ahí un modelo de variación lingüística, ¿sí? Cada país tiene una manera diferente de hablar una misma palabra, que es la palabra relacionada ahí a roupa que utilizamos para tomar banho de piscina o na praia, ¿sí? Entonces, bañador en España, traje de baño en Chile y malla en Argentina. Sin embargo, ¿sí? El hecho de que las lenguas estén en desarrollo, o sea, en desenvolvimento constante, hace que el término norma estándar del idioma, que como vimos es la norma culta, genere controversia. Algunos concuerdan que quienes siguen esta norma son los usuarios educados. Otros los usan para referirse a un particular dialecto geográfico o uno favorecido por el grupo social más poderoso y prestigioso. No podemos decir que una persona que utiliza una variante diferente de la norma culta es una persona que habla incorrectamente, ¿sí? Cada país o cada pueblo tiene su propia variante y no quiere decir que está incorrecto la manera de hablar. Y esto nunca influye en la comunicación. Las personas consiguen comunicarse muy bien con variantes diferentes de un mismo idioma. Tipos de variantes lingüísticas y sus características. Primero vamos a hablar de variantes diatópicas o variantes geográficas. Son las variantes lingüísticas que están relacionadas con las diferencias geográficas de los hablantes. Consiste esto en variaciones en la forma de hablar de personas que tienen la misma lengua pero ocupan espacios diferentes, espacios geográficos diferentes. Esta diferencia es más acentuada mientras más alejado, o sea, más distante esté unos de los otros. Entonces, cuanto mayor la distancia geográfica, mayor ahí va a ser la variación. Por otro lado, las variantes diatópicas garantizan la localización e identificación del hablante con una determinada comunidad lingüística y región geográfica y geopolítica. O sea, el uso de este tipo de variantes puede indicarle al receptor que el emisor procede de la misma región, nación o comunidad lingüística.
Entonces, como comenté anteriormente, la región sur del Brasil tiene una manera muy característica de hablar portugués, que es completamente diferente de la manera que hablamos aquí. Entonces, cuando escuchamos un sulista hablando portugués, podemos identificar que él pertenece a esta región geográfica, ¿sí? A la parte sur del Brasil, porque tiene la característica de habla de esta región. Entonces, cuando escuchamos muchas personas hablando de aquella manera, identificamos que aquel grupo ahí pertenece al sur de Brasil, porque su manera de hablar, ahí su variante, está relacionada con la región sur de Brasil. Y observamos que a pesar de que sea diferente la manera de hablar, nunca influye en la comunicación. Nosotros de Acre escuchamos muy bien una persona del sur de Brasil hablando y no tenemos perjuicio en la comunicación. Conseguimos entender y comunicarse con la persona perfectamente, ¿sí? La misma cosa ocurre con la lengua española, ¿sí? Las personas hablan de maneras diferentes dependiendo de la posición geográfica y esto también se pasa en un mismo país, ¿sí? Una persona del mismo país puede hablar de maneras diferentes por ser pueblos diferentes y no influye nada en la comunicación. Términos diferentes con significados similares. Un mismo objeto o situación puede ser denominados de distinta manera por diferentes grupos lingüísticos, aun cuando estos hablen de un mismo idioma. A estas variantes lingüísticas se le conocen como diatópicas. Así, por ejemplo, la prenda deportiva, que es aquela roupa de esporte que cubre solo el tronco y que generalmente no tiene cuello, o sea, no tiene un pescozo, se denomina como polera, ¿sí? En Chile. Se denomina franela en Venezuela, camiseta en República Dominicana y por último se puede llamar remera en Argentina. Todo eso ahí por causa de la variación. Asimismo, la palabra usada para describir un niño o una niña recién nacidos o de muy corta edad es bebé en México, ¿sí? Y guagua, en Chile, ¿sí? También es el caso de la prenda de vestir para nadar, como acabamos de ver ahí en el ejemplo, o ir a la playa, como hoy se llama bañador en España, traje de baño en Chile, ¿sí? Y malla en Argentina. Entonces, todo eso ahí está relacionado con las formas de variación. Dialectos, ¿sí? Los dialectos. La palabra dialecto deriva de las palabras griegas. Dia, que sería a través o entre, y lejin, que significa hablar. Un dialecto es una variedad regional o social de un idioma que se distingue por pronunciación, gramática y o vocabulario. Generalmente, estas son variantes lingüísticas que se presentan entre los hablantes de una misma nación. Entonces, generalmente los dialectos vamos a encontrar en un mismo país, ¿sí? Constituyen toda una estructura formal que abarca significados y hasta la pronunciación y entonación al hablar. Todos los hablantes de un dialecto en particular asumen esta estructura completamente y esto los diferencia de otras regiones, ¿sí? Es el mismo caso como les hablé de diferentes formas de hablar en un mismo país, como hablé del sur de Brasil o de otras regiones como Nordeste, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo ahí. Yo tengo una frase en español que decimos, yo me llamo Gislaine, ¿sí? Esta misma frase, dependiendo del dialecto, puede ser pronunciada o entonada de maneras diferentes. Yo puedo decir, generalmente los argentinos pronuncian, yo me llamo Gislaine, ¿sí? También se puede decir, yo me llamo Gislaine, ¿sí? Entonces ahí está relacionado con la manera diferente de entonar o de pronunciar la lengua española, ¿sí? Variantes sociales o diastráticas, ¿sí? Las variantes diastráticas son aquellas variantes lingüísticas relacionadas con las diferentes clases sociales en las que se desenvuelven los individuos. Así pues, el dominio del idioma por parte de los sujetos es distinto, dependiendo del nivel de educación al cual hayan tenido acceso. En general, se reconocen tres niveles ahí, que decimos culto, nivel familiar o coloquial, aquel que utilizamos en el día a día, y el nivel vulgar, ¿sí? Sin embargo, chicos, siempre recordando que nunca podemos ahí decir que una persona habla de manera incorrecta, ¿sí? O decir que ele habla de una manera inferior a una persona que habla una norma culta, ¿sí?
todas las variantes son aceptadas dentro de una sociedad, ¿sí? Y nunca se puede juzgar a una persona por su manera de hablar, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a observar más algunos ejemplos que podemos utilizar ahí en la lengua española, dependiendo de la variación dentro del léxico, de diferentes palabras, ¿sí? Entonces, o carro, que conhecemos na língua portuguesa, pode chamar-se auto em Argentina, coche em México, podemos dizer também coche em Espanha, carro em Venezuela e auto também em Peru, certo? A palavra bolo, que conhecemos na língua portuguesa, se diz torta em Argentina, pastel em México, tarta em Espanha, torta em Venezuela e queque em Peru. A pepeta ou papagaio, que também é uma palavra que possui muita variação aí na língua portuguesa, pode ser chamado barrilete em Argentina, papalote em México, cometa em Espanha, papagaio em Venezuela e cometa em Peru, certo? O morango, né, nossa fruta morango, a gente pode chamar frutilla em Argentina, fresa em México, fresa também em Espanha, fresa em Venezuela e fresa em Peru, certo? Os feijões, né? Feijões a gente chama poroto em Argentina, frijol em México, judía em Espanha, carota em Venezuela e frijol em Peru. As ervilhas pode ser chamada de arvejas em Argentina, chícharos em México, guisantes em Espanha, pois em Venezuela e arvejas em Peru. A pipoca, na língua portuguesa, eu posso chamar de pochoclos em Argentina, palomitas de maíz em México, palomitas em Espanha, cotufas em Venezuela e chanchitas em Peru. E por último, o abacate, né? Eu posso chamar de palta em Argentina, aguacate em México, aguacate também em Espanha, aguacate em Venezuela e palta em Peru, certo? Então, aí temos alguns dos exemplos das variantes dentro do campo lexical da língua espanhola, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a resolver algunas actividades y decir si es verdadero o falso cada una de las afirmaciones que tenemos ahí. Primero, las variantes lingüísticas se definen como el conjunto de los distintos modos del habla. Ahí es verdadero, son diferentes maneras de hablar que encontramos en un mismo idioma. Segundo, los dialectos son iguales en todas las regiones donde se habla el idioma. Y ahí es falso, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes dialectos ahí dentro de un mismo idioma. Las variantes diastráticas son aquellas variantes lingüísticas relacionadas con las diferentes clases sociales. Ahí tenemos verdadero. Entonces, cuando clasificamos ahí la manera de hablar por la clase social, decimos que es una variante diastrática. Las variantes lingüísticas perjudican la comunicación. Esto es falso, ¿sí? Mismo que el mismo idioma encuentre varias variaciones, nunca perjudica la comunicación. En español hay pocas variaciones lingüísticas. Esto es falso también. Como el español es una lengua plural, con muchos países, con pueblos y culturas distintas, encontramos muchas variaciones. Y por último, la palabra palta, debido a la variación, también puede ser reconocida como aguacate. Esto es verdadero, ¿sí? La variación permite que podemos llamar a esta palabra ahí de palta o de aguacate, dependiendo de la región, ¿sí? Muy bien, entonces para finalizar nuestra clase, vamos ahí decir que estudiar y entender más sobre las variaciones nos ayuda a entender que vivimos en un mundo multicultural, con individuos pluriculturales, con diferentes formas